Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Me siento altamente complacida de tener este espacio de acercamiento y de romper barreras y trasladarnos hasta todos ustedes a través de esta transformación digital. Entrando en materia, vamos a desarrollar este día el contenido técnico de los lineamientos para la gestión del tiempo y la demanda en las unidades de salud del primer nivel de atención. Recordarles que este ha sido un enorme desafío que la Dirección Nacional del Primer Nivel de Atención ha impulsado, dado que no se contaba con una estandarización de los tiempos de consulta por tipo de atención, por lo cual la dirección ha impulsado una estandarización de estos tiempos, a lo cual este día vamos a hacer referencia. El contenido que desarrollaremos este día es una breve introducción. Vamos a darles a conocer cuáles son los objetivos que la Dirección del Primer Nivel se ha trazado en relación a estos lineamientos, a hablar un poco sobre el ámbito de aplicación, un marco conceptual, el contenido técnico y algunas disposiciones generales y especiales para la implementación de estas directrices en todos los establecimientos del primer nivel de atención, así como la parte de seguimiento, monitoreo y supervisión, que es un pilar fundamental para garantizar que el cumplimiento sea lo más cercano posible a lo que se ha pensado y que sea de alta calidad. Pues la gestión del tiempo y la demanda es una herramienta que se consolida para la organización de la consulta y circuitos de atención en función de la demanda de usuarios. También es una forma de administrar las agendas del personal multidisciplinario. Permite además distribuir la carga laboral de manera homogénea. Asimismo, permite incrementar la productividad de los recursos y hacer más eficiente la consulta, pero sobre todo esta herramienta nos sirve para mejorar la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios en el lugar donde se prestan los servicios. Para todos es conocido que ha sido una dificultad del personal de salud no tener una estandarización en la duración de los tiempos de consulta. Y pues ese desafío lo estamos superando hoy con esta estandarización y los principales protagonistas para su implementación serán los equipos de salud de cada uno de los establecimientos. ¿Cuál es el objetivo general que estamos persiguiendo con la implementación de estos lineamientos? Pues brindarles a todos ustedes en el nivel local las directrices para el desarrollo de la gestión del tiempo y la demanda en las unidades de salud, enmarcadas en la implementación del expediente clínico electrónico. Los objetivos específicos que perseguimos son 5 y el principal de ellos es haber establecido los tiempos promedio de duración de las atenciones ambulatorias que brindan los distintos profesionales en el primer nivel en el marco de la transformación digital. Esto ha sido un gran desafío, el lograr que las diferentes dependencias del Ministerio de Salud nos comuniquemos y nos pongamos de acuerdo para poder establecer y estandarizar esos tiempos. Como segundo lugar, tenemos definir las directrices para la organización y gestión de la agenda médica de los recursos del primer nivel, tomando en cuenta la demanda de pacientes y el tiempo promedio de los diferentes tipos de atención brindadas. Como tercer objetivo, se busca reducir los tiempos de espera en la prestación de servicios de salud en los establecimientos del primer nivel de atención. Como número 4, favorecer a través de esta estrategia que los usuarios de servicios de salud
tanto internos tengan un mejor tiempo dedicado a la entrevista y consulta médica en general. Y finalmente, a través de este lineamiento queremos asegurar el monitoreo, supervisión y evaluación, así como la asistencia técnica de la implementación de la gestión del tiempo y la demanda en los establecimientos del primer nivel. Importante mencionarles que la gestión del tiempo y la demanda va a estar delimitado o tiene un alcance para el Ministerio de Salud y FOSalud, pero no se descarta que en un futuro este lineamiento pueda plantearse para el resto de prestadores de servicios de salud del sistema nacional. Como todos ustedes saben, es un importante desafío el organizar la consulta en los diferentes establecimientos del primer nivel de atención. Y con la implementación de esta estrategia, pretendemos lograr esa planificación, esa organización para tener los siguientes resultados: un mayor ordenamiento de la consulta, una mejor productividad de todos los recursos, tanto del recurso médico como de todas las disciplinas y servicios de apoyo, además de hacer una racionalización en el uso de los servicios de salud. Esos son los objetivos que estamos persiguiendo o como resultado último de la implementación de este lineamiento. Es importante también dar a conocer ciertos conceptos, ¿verdad?, que son la base que le van a dar vida a esta estrategia y que el personal debe de conocer para poder hacer una adecuada implementación. Y así tenemos que uno de estos conceptos es el agendamiento de citas, que no es nada más que el mecanismo a través del cual se asignan, se programan o reservan y registran de manera anticipada las consultas médicas y no médicas. Además, es importante hacer un recordatorio de lo que es una consulta médica. Como todos ya sabemos, la consulta médica es un proceso multidimensional que está centrado en la relación médico-paciente, pero además es una pieza clave para brindar el apoyo en cuanto a las necesidades de salud y enfermedad que lleva el paciente. Es importante que a través de esta relación médico-paciente resolvamos todas aquellas dudas, incertidumbre, el sufrimiento que lleva el paciente, y eso solo lo vamos a lograr con un trato humanizado, haciendo una conexión con el paciente a la hora de dedicarle un poco más de tiempo a la consulta. Por otra parte, es importante que definamos qué es una cita médica, y esto no es nada más que el acto de anotar, de señalar o de concertar, asignar el día y hora y el lugar destinado para el encuentro que se va a tener entre el paciente y el profesional de la salud. Más adelante vamos a hacer reseña de quién va a ser el responsable de anotar la cita médica o de concertar esa cita con el paciente. Lo vamos a ver en las disposiciones más adelante. Aparte, también es necesario mencionarles qué es una agenda médica. Y la agenda médica es la que administra las citas y consultas del paciente de uno o más profesionales de la salud, de acuerdo con la disponibilidad de horarios. Hoy, con el avance del expediente clínico electrónico, cada profesional de la salud tiene acceso a su agenda médica y es el encargado de gestionar la agenda, de disponer de esta herramienta para funcionar de manera organizada en los establecimientos de salud. Por otra parte, es importante darles a conocer a ustedes que hay ciertos factores que influyen en la utilización de los servicios de salud. Hay factores que están inherentes al paciente, otros factores que son directamente relacionados con el profesional de la salud, pero muchos otros están
influyendo por la forma o la organización de la institución. Es importante mencionar estos factores dado que esta estrategia está siendo implementada para reducir un poco estos factores y despejar la sobresaturación que los establecimientos del primer nivel están teniendo, haciendo un buen uso y una racionalización de los servicios. Si vemos entre los factores que influyen en el paciente, tenemos que un paciente que tiene un mayor número de problemas de salud acude con una mayor frecuencia a los establecimientos a pasar consulta, al igual que aquellos que tienen enfermedades no transmisibles o que tienen una peor salud percibida. Adicionalmente, hay otros factores como el tener acceso físico a un establecimiento de salud hace de que las personas visiten con mayor frecuencia el establecimiento. Algunos factores están relacionados con la edad, el sexo. Está ampliamente demostrado también que las amas de casa y las personas pensionadas son las que acuden con mayor frecuencia a una consulta médica, las personas que están desempleadas o que tienen un nivel educativo bajo o un nivel socioeconómico bajo, y también aquellas personas que están dentro de una familia disfuncional. Entonces, si conocemos todos estos factores, podemos intervenir en ellos para poder ir organizando la consulta. En relación a los factores que influyen por el profesional de la salud, tenemos en primer lugar la demanda inducida, y no me van a dejar mentir que hay muchos médicos que tienen pacientes con enfermedades no transmisibles controladas que se los están citando frecuentemente a la consulta solo por el hecho de cumplir con una cita o el agendamiento, o porque se les facilita estar viendo más a un paciente controlado que uno que no lo esté. Entonces, este es un factor muy frecuente en el profesional que hay que tratar de identificarlo para poder reducirlo en el primer nivel. También hay otros factores relacionados con las características del profesional, con la insatisfacción que el profesional tiene, que es actitudinal, el nivel de estrés o burnout que el profesional pueda tener, así como también las diferentes prácticas clínicas o estilos para dar la consulta. Y dentro de los factores relacionados con la institución, voy a destacar en primer lugar la falta de una estrategia como la que hoy en día queremos lanzar, que es la gestión del tiempo y la demanda. Eso puede influir en gran manera en la desorganización de los establecimientos de salud. También la falta de trabajo en equipo, dado que diferentes profesionales pueden estarse citando a un mismo paciente sin darse cuenta que este usuario está llegando a atenciones de psicología, de nutrición, está siendo visto por el internista o está siendo visto en el área de salud mental, pero por no tener una comunicación entre las diferentes disciplinas, nos estamos citando el paciente constantemente. Además, hay otros factores relacionados con el sistema de registro y la falta de organización interna dentro del establecimiento de salud. Ya entrando en materia, dentro del documento se han establecido ciertas disposiciones para el agendamiento, dentro de los cuales para su efectivo funcionamiento están los rangos de agenda. Dentro del documento se ha definido que estos rangos en el sistema integrado de salud no deben de ser mayores a 1 hora. ¿Y esto por qué? Se preguntarán. Y es porque si establecemos bloques mayores a este tiempo, vamos a tener una permanencia del paciente por más tiempo en el establecimiento y no vamos a lograr el objetivo de que el paciente se retire en corto tiempo. Además, hay responsables, dentro de las disposiciones hay responsables directos
de la elaboración de la agenda. En este caso, se menciona al director o su delegado, más sin embargo, el directamente responsable es el profesional que va a brindar la atención, porque él organiza su agenda, tiene visible cuáles son los días disponibles para la consulta y los horarios en los cuales él se va a agendar a los pacientes. Por otra parte, dentro de las disposiciones es importante conocer el tiempo efectivo del recurso humano. ¿Por qué? Porque en los establecimientos del primer nivel tenemos diferentes profesionales contratados por 8 horas, 6 horas, 4 horas. Y al conocer la disposición de tiempo efectivo, vamos a poder distribuirle la carga laboral entre la consulta de primera vez, entre la consulta subsecuente y la consulta por demanda espontánea. Entonces, como punto de partida para la organización de la consulta, tenemos que conocer el tiempo efectivo por el cual está contratado ese recurso o ese profesional. Adicionalmente, dentro del documento se han establecido un mínimo de atenciones, ¿verdad? Y esto ha sido conversado ampliamente por todas las direcciones y unidades participantes en la elaboración del documento para poder llegar a establecer 4 atenciones por hora para el médico general y 3 atenciones por médico especialista. Sin embargo, esto no quiere decir que nos vamos a casar con estos números y que esto va a estar escrito en piedra. No, no es así, ¿verdad? Sino que vamos a tener ciertas variaciones y excepciones que van a depender de la demanda de pacientes que el establecimiento posea o también de situaciones de emergencia o desastre que puedan presentarse en el cual vamos a dejar de lado lo que está establecido o estandarizado para poder dar atención a la población que lo necesita. Adicionalmente, estas variaciones y excepciones van a estar vinculadas al tipo de atención que se va a brindar y a la capacidad resolutiva que el establecimiento tenga de acuerdo a la categorización actual de los establecimientos del primer nivel de atención. Ahora bien, es importante que para el funcionamiento efectivo de esta estrategia, como lo es la gestión y el tiempo y la demanda, se han demostrado también otras herramientas que han sido costo efectivas para la organización de los servicios de salud. Y dentro de ello tenemos el ordenamiento del flujo de atención, por lo cual la dirección del primer nivel de atención, tomando en cuenta lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos de Baja Complejidad, ha estandarizado 8 pasos en la ruta de atención en los establecimientos del primer nivel. Con estos pasos se hace la diferenciación entre aquellos usuarios que ingresan al establecimiento por demanda espontánea y los que asisten por cita. Para los pacientes que asisten por cita, se salta el paso 1, que es el triage. La ruta de atención inicia desde que el usuario ingresa al establecimiento de salud hasta que el personal de vigilancia orienta al usuario hacia la zona de triage. ¿Y qué es la zona de triage? Pues no es nada más que el lugar donde se hace la selección de la consulta y una valoración rápida de la necesidad del paciente. Y se clasifica en prioridad 1, 2 y 3. Como les mencionaba, este paso se omite cuando el paciente llega por una cita previamente concertada. En un segundo momento, el paciente se dirige al paso 2, que es el área de archivo, en el cual se establece el expediente clínico electrónico, se actualiza si es un paciente subsecuente
o si es un paciente de primera vez, se le crea su expediente clínico para la atención. Y en este paso se le dan ciertas orientaciones para dirigirlo al tercer paso, que es el área de preparación. El área de preparación no es nada más que el lugar donde el personal de enfermería hace una toma de signos vitales y medidas antropométricas para poder registrarlas en el expediente electrónico. Hace una verificación también de los datos personales del paciente a través de la verificación con sus documentos de identidad y ubica al paciente o le da las orientaciones para el siguiente paso, que es el ordenamiento para la atención. Este paso es muy importante y más adelante vamos a ver que es uno de los pasos en los cuales tenemos mayores dificultades porque es donde el paciente pasa mayor tiempo durante todo el transcurso de su estancia en el establecimiento. Este paso es donde más tiempo permanece el paciente y es el momento de espera para poder ingresar a la atención integral o donde va a ser visto el paciente. Entonces, es importante porque nos tenemos que enfocar en este paso, dado que a la hora de monitorear la implementación de esta estrategia, tenemos que ir midiendo el avance que vamos teniendo en la reducción de los tiempos que el paciente permanece en este paso del flujo de atención. El paso 5 se refiere a la atención integral propiamente dicha y acá es cuando se establece la relación médico-paciente y es a lo cual estamos apostando que con la transformación digital y con el empleo del expediente clínico electrónico, el profesional de la salud va a poder tener un mayor tiempo disponible para la entrevista al paciente y para dedicarle un mayor tiempo al examen físico y a entablar esa calidez con el paciente del que muchas veces nos vemos con quejas, ¿verdad?, de que no ha sido adecuadamente visto y a lo cual estamos apostándole como dirección del primer nivel, mejorar esa calidad de atención y ese trato humanizado. Y con esta herramienta, la implementación de esta herramienta, nos va a servir de apoyo para ir reduciendo los tiempos de espera del paciente. Por otra parte, el paso 6 se denomina gestión de atención postconsulta y es un paso importante en el cual generalmente el personal de enfermería hace una verificación del plan de tratamiento que se le ha indicado al paciente, hace una verificación acerca de las orientaciones que se le tienen que brindar al paciente, consejerías, pruebas de laboratorio que se le hayan indicado al usuario y que deben de orientárseles de cómo realizarlas. Además, en este paso de la gestión postconsulta, se prioriza qué pacientes requieren un seguimiento domiciliar y la enfermera puede hacer a través de notas de enfermería la vinculación de este paciente con el área comunitaria para un seguimiento posterior. Luego tenemos el paso 7, que es el servicio de apoyo diagnóstico, preventivo y terapéutico, en el cual todos aquellos pacientes a los cuales se les indicó una prueba de laboratorio o una evaluación por salud mental, por fisioterapia o por cualquier otro servicio de apoyo que el paciente requiera, puede pasar, ¿verdad? Se le da la orientación de dónde está ubicado físicamente en el establecimiento para ayudar al paciente a que se sienta familiarizado con los servicios prestados. Y finalmente, el paso 8 es el de farmacia, en el cual se le hace entrega al usuario de los medicamentos prescritos, se le brindan las recomendaciones acerca de cómo debe tomarse el medicamento o cualquier otra recomendación adicional
acerca del tipo de medicamento que se le va a hacer entrega, como lo es aquellos pacientes que están bajo la estrategia de receta repetitiva. Hay ciertas recomendaciones que se brindan en este paso de la ruta de atención. Como pueden ver, son 8 pasos que si los implementamos de la manera correcta van a crear una menor estancia del paciente en el establecimiento de salud. Adicionalmente, queremos darles a conocer que se ha estandarizado un promedio de tiempo de atención por consulta espontánea. Y para poder llegar a este tiempo que se ha establecido de 2 horas con 12 minutos, queremos darles a conocer que a nivel nacional se hicieron mediciones en establecimientos del primer nivel de atención de sus diferentes categorías por los diferentes pasos de la ruta de atención para poder determinar que el tiempo promedio de estancia de un paciente que asiste por consulta espontánea es de 2 horas 12 minutos. Esto no estaba estandarizado y es algo nuevo, ¿verdad? Que se está dándoles a conocer y a partir de lo cual queremos ir mejorando ese tiempo promedio a través de las intervenciones que cada uno o que cada equipo en el nivel local implemente a través del monitoreo y supervisión de esta estrategia. Como les decía anteriormente, si nos enfocamos en el paso 4, que es el de ordenamiento, es el que tiene 34 minutos, ¿verdad?, de estancia, donde durante toda la ruta es el paso en el cual el paciente se tarda más, por así decirlo, ¿verdad?, y al que debemos enfocarnos. Si hablamos un poco de las prioridades que se establecen en el triage, se ha discutido y se ha definido que aquel paciente que clasifique en una prioridad roja requiere una atención inmediata, ¿verdad? Y esto es indudable, hay que hacerlo y nuestros profesionales de la salud están capacitados para hacerlo. Y si la condición del paciente supera la capacidad resolutiva que tiene el establecimiento, pues se refiere a un nivel de mayor complejidad para su atención oportuna. Aquellos pacientes que clasifican en una prioridad 2 o amarillo tienen que ser atendidos en menos de 2 horas y los pacientes que clasifiquen en verde cuando se hace la selección pueden ser atendidos entre 2 a 4 horas. Sin embargo, nuestra apuesta es que sean vistos en menos de 2 horas también. En esta lámina queremos reflejar cuál es el promedio de tiempo por consulta agendada. Y si ustedes ven, la diferencia entre consulta agendada y consulta por demanda espontánea no es significativa. Es nada más de 10 minutos entre uno y otra condición. Y esto se ha debido, o durante las mediciones realizadas, es porque no se le ha estado dando el auge debido ni haciendo la promoción de los beneficios que el paciente tiene al llegar a una consulta previamente concertada con el profesional. Y a esto es a lo que nosotros estamos tratando de apostarle, ¿verdad? En vender la idea a nuestros usuarios de salud, de servicios de salud, de los beneficios que tiene llegar a una cita agendada con el profesional. Se va a ir en menor tiempo, incurre en menos costos, ¿verdad?, por el tiempo invertido en la estancia durante la consulta en el establecimiento. Y pues es una de las ventajas que queremos promover, ¿verdad?, que el paciente asista por una consulta previamente agendada. Dentro de las disposiciones especiales, quiero recalcar o hacer especial énfasis en que el personal que brinda la atención será responsable de agendar
tanto las citas por control o seguimiento según la disponibilidad de cupos que tenga en su agenda, ¿verdad? Esto ya se los había dicho, pero quiero que quede bastante claro, ¿verdad? Que el profesional, tanto sea médico o no médico, va a ser el responsable de llevar el agendamiento de sus citas. Por otra parte, es importante mencionarles que cuando un profesional de la salud no pueda asistir a dar su consulta, dado que tiene una incapacidad médica o ha asistido o tiene una misión oficial o ha sido delegado a una acción extramural fuera del establecimiento de salud, hay que realizar una transferencia de pacientes, y para hacer esto, el personal del área de preparación o triage va a tener la capacidad para poder hacer la transferencia de usuarios. Es importante también dentro de las disposiciones mencionarles que hay que hacer un bloqueo de la agenda del día y consignar el motivo del bloqueo cuando se haga esta transferencia. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá determinar de que ese personal de la salud no asistió y nos da la facultad para poder distribuir los pacientes que se tenían citados en ese bloque de una manera equitativa al resto del personal de salud. Además, cuando tengamos dentro de los establecimientos de salud profesionales que son recursos únicos, como por ejemplo el psicólogo, el odontólogo, nutricionista, en estos casos, cuando no pueda asistir a dar la consulta y no haya quien lo reemplace, se bloqueará la agenda y se reprogramarán los pacientes de acuerdo a la disponibilidad de citas que el recurso tenga en días posteriores. Esta disposición es importante hacerla notar, y es la verificación que cada profesional debe estar haciendo con cierta periodicidad de la asistencia de sus pacientes, porque esto nos va a permitir que si yo identifico en mi bloque de horas que un paciente no me ha llegado, le estoy dando la oportunidad a que pacientes que asisten por demanda espontánea puedan ser reasignados a la agenda del día, ¿verdad?, de mi persona. Además, para los casos de pacientes que se retiran sin recibir la atención que se da en algunos casos en los establecimientos del primer nivel, se les hace la recomendación que es necesario consignar el motivo del retiro por razones de auditoría. ¿Y esto por qué? Porque a veces los pacientes se van sin la consulta y es necesario hacer la consignación en el expediente clínico. Por otra parte, para la elaboración de las agendas se debe considerar al menos un 50% de pacientes citados. Este 50% se hace la recomendación, mas sin embargo esto puede modificarse o ajustarse, como ya les había mencionado, de acuerdo a la demanda de usuarios que el establecimiento pueda tener, al tipo de atención brindada también, o a situaciones de emergencia o desastres en el cual podemos incrementar ese porcentaje. Además, hay que, con el personal de enfermería, elaborar las notas de enfermería en el expediente electrónico para los casos de pacientes que no asisten a su cita, y derivar los casos priorizados para seguimiento comunitario. Esto debe de quedar consignado en el paciente. Sabemos que en el primer nivel no tenemos la capacidad resolutiva de dar seguimiento a todos los pacientes, mas sin embargo, aquellos que son priorizados por su condición médica o por la necesidad que el paciente presenta, que se le debe de dar un seguimiento comunitario, eso debe de quedar reflejado en el expediente electrónico a través de la nota. Finalmente, para asegurar el cumplimiento
de la implementación de esta estrategia, como es la gestión del tiempo y la demanda, se han establecido una fase de control en el cual tenemos que brindar como personal de la salud un monitoreo, una supervisión y una evaluación a todas las actividades que requieren esta estrategia, y el monitoreo se ha planteado de manera mensual a través de los indicadores de rendimiento que han sido priorizados y que están planteados en el documento, y que además se han trabajado en la plataforma de monitoreo del SIS, y a través del análisis de esta información pues podemos establecer o identificar oportunidades de mejora para ir mejorando los tiempos de espera de los usuarios en los establecimientos del primer nivel. Con el tema de supervisión, la Dirección Nacional del Primer Nivel dispondrá de los mecanismos para supervisión de la gestión del tiempo y la demanda. Hoy por hoy estamos considerando integrarlo como un componente más de la supervisión facilitadora para poder garantizar la supervisión a la implementación de esta estrategia. Y para el tema de evaluación, pues de los mismos indicadores que ya están seleccionados, se va a hacer una evaluación trimestral y una evaluación semestral para poder asegurar el cumplimiento de la implementación de esta estrategia. Quiero hacer referencia a estas tablas que las van a encontrar como anexos en el documento, en el lineamiento, y que yo les mencionaba al inicio, ha sido un verdadero desafío el poder estandarizar con las diferentes dependencias estos tiempos promedio dedicados a la atención de la consulta por tipo de atención. Ha sido un esfuerzo de comunicación para poder determinar rangos de tiempo mínimos y máximos para poder dar cada una de las atenciones. En esta tabla podemos ver que se han determinado los tiempos promedio para el médico especialista, para el médico general y para el personal de enfermería según perfil académico. Los tipos de atención se han ido agrupando, y además se han hecho tablas para servicios de apoyo diagnóstico, preventivo y terapéutico, que también ha sido altamente consultado con las oficinas y unidades del ministerio que le dan seguimiento, ¿verdad?, a estos profesionales para poder estandarizar los promedios de tiempo dedicado a la consulta. Además, estas oficinas han participado en la validación de este documento, por lo cual podemos decir que el promedio de tiempo que se ha establecido ha sido en base a la experiencia de estos profesionales y a las mediciones realizadas en terreno a través de la encuesta que se levantó para poder establecer el tiempo por cada una de estas atenciones. Como pueden ver, acá en esta tabla tenemos agrupadas los servicios de apoyo preventivo, diagnóstico y terapéutico principales, ¿verdad? Puede ser que haya más de alguno que se ha quedado fuera, pero hemos considerado agrupar todos aquellos servicios que forman parte de la oferta de servicios, valga la redundancia, de los establecimientos del primer nivel de atención. Los procedimientos generales que se brindan en el primer nivel de atención también han sido estandarizados con tiempos promedio. No me voy a detener a revisar cada uno de ellos, mas sin embargo ustedes van a poder tener esta presentación disponible para su revisión posterior, para cualquier consulta, y además del documento técnico, ¿verdad?, que va a estar disponible. Estos son otros servicios que también se brindan dentro de los establecimientos del primer nivel de atención, como son las clínicas visit, los servicios de consulta paliativa, de optometría y algunos
servicios o procedimientos realizados por el personal de enfermería que también se han estandarizado con la unidad de enfermería. Finalmente, quiero hacer mención de todas aquellas dependencias que participaron en la elaboración del documento técnico y que le dan la validez a la estandarización de todos estos tiempos promedio por tipo de atención que les hemos presentado este día. Y así tenemos que la Dirección de Regulación, Monitoreo Estratégico, la Unidad de Estadística, la Unidad de Calidad, Servicios de Apoyo Diagnóstico, participaron en la validación de estos tiempos, además de la Unidad de Promoción de Vida Sana y Bienestar, donde están concentrados la Unidad de Nutrición y Salud Mental, Unidad Nacional de Enfermería, como ya se los había mencionado, la Unidad de Odontología, la Dirección Materno-Perinatal, la Oficina de Enfermedades No Transmisibles, la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios y representantes de las 5 regiones de salud y CIBASIS que están directamente involucrados con la provisión de servicios de salud. Finalmente, quiero dejar en ustedes cuál es el impacto que he esperado con la implementación de esta estrategia de la gestión del tiempo y la demanda. Y pues una de ellas es una adecuada administración de la carga de trabajo. Esto nos va a permitir una mejor organización de la consulta y de los servicios de apoyo que ofrecemos en el primer nivel de atención y de organizar mejor las agendas del personal. Adicionalmente, una buena implementación de la estrategia nos va a reducir la saturación de pacientes. Esto va a impactar en el ahorro de tiempo y reducción de los costos que el usuario pueda generar por un desplazamiento innecesario. Sabemos que a veces los pacientes se desplazan desde lejos, incurren en gastos y si echamos a andar la estrategia y la ponemos en marcha, pues estos costos van a reducirse significativamente. Además, como ya les había mencionado, al tener organizada la consulta nos va a permitir una mejor relación médico-paciente y eso finalmente va a generar una mayor confianza y seguridad, además de incrementar la credibilidad que el usuario pueda tenerle al profesional. Va a haber mayor calidez en la atención, dado que se le va a dedicar mayor tiempo a la atención integral de las personas y una disminución en los tiempos de espera, que es el fin último que pretendemos, o sea, que podamos lograr que el tránsito del paciente a través de toda la ruta de atención sea menor para tener una satisfacción tanto del usuario interno como del usuario externo. Bueno, y con esto damos por finalizada la charla de este día. Espero que haya sido de su grata atención y que sirva en cada uno de los establecimientos de salud donde urge implementar una organización de la consulta. Gracias.